Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Alberto Ratia, director general de FinTech U, una de las primeras escuelas en Latinoamérica enfocada 100% al ecosistema FinTech y cripto. Y el día de hoy, como siempre, tenemos unos invitadazos de lujo. La verdad es que voy a dejar a lo mejor que se presenten, que nos cuenten un poquito qué hacen y cómo, para no llevarme yo todo el programa hablando de su currículum tan completo. Pero como saben, están en la segunda temporada de los FinTech U Webinar Series Latinoamérica. Este programa de webinars en donde buscamos aportar al ecosistema fintech, financiero, cripto en Latinoamérica, los temas de vanguardia. Y si me permiten, los menciono a los tres juntos y ya después entro con cada uno. Está con nosotros Eloísa Cadenas, ella es CEO de Crypto Fintech. Está también Abraham Cobos, host del podcast Espacio Cripto y Crypto Catalyst en Bitso. Y está también con nosotros Roberto Conte, CFO en Tauros. ¿Cómo están los tres? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Alberto, gracias. Gracias a BBVA por la invitación. Hola, muy bien. Hola, Elo. Hola, Abraham. ¿Cómo están? Como comentábamos, nos volvemos a encontrar todos aquí. Así que gracias por la invitación, Alberto. No, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos y nos encantaría empezar contigo, mi estimado Abraham, ya que tomaste la palabra al final. ¿Qué es ser un criptocatalyst o cuáles son tus funciones en este exchange muy grande llamado Bitso? Pues bueno, mis funciones principales como Crypto Catalyst es evaluar la estrategia cripto de Bitso para asegurar que estamos implementando lo necesario para continuar innovando y seguir creciendo el negocio en temas de cripto. Me enfoco mucho en hablar con nuevos protocolos, nuevas soluciones para ver qué podemos traer tanto a México como a Latinoamérica. Y también otro de los puntos muy importantes que hago es que al estar en el mundo cripto todo cambia muy rápido. Entonces, por ejemplo, el año pasado hubo un fork de Bitcoin Cash, ¿no? Que es algo que tenemos que reaccionar. También XRP tuvo diferentes innovaciones y tuvimos que soportarlas de una forma para que nuestros usuarios estuvieran involucrándose con ello. Entonces, yo me encargo de hacer esos planes y de asegurar que se implemente todo eso. Wow, suena muy interesante. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mi estimado Roberto, ¿cómo estás? El decir que eres director de finanzas de una fintech como Taurus suena como que doloroso, ¿no? Suena como mandar un cohete a la luna. Platícanos cuáles son tus funciones en el día a día ahí. Pues básicamente tratar de hacer sentido de todos los productos que tenemos, cómo la empresa, cómo hacer para que subsista, que sea negocio y cómo hacer que básicamente ofrecer los servicios a nuestros usuarios que les permitan a ellos estar mejor, de modo que nosotros podamos seguir existiendo y creciendo. Entonces, ha sido básicamente estar investigando continuamente, estar viendo datos y datos y datos y datos, y estar... Muchísimas gracias. ¿Dime? Sí, adelante, Roberto. Y estar viendo básicamente como puntos de vista, experimentando con puntos de vista, cómo podemos, qué punto de vista nos permite a nosotros trabajar mejor y crecer. Y ya, es lo que hago. Interesante, Roberto. Perdóname porque creo que ya te estaba interrumpiendo a mitad de la plática. Mi estimada Eloísa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola Alberto. Pues como te decía al inicio, es un placer estar en esta charla que además es muy interesante y relevante en estos tiempos sobre inversiones no solo en Bitcoin, sino en otros criptoactivos. Y un placer también estar con Abraham y con Roberto y bueno, con el equipo de BBVA Open Innovation que nos ha brindado este espacio y principalmente a FinTech U, que sabemos que es
pues esta escuela, esta academia pionera en temas fintech y bueno, pues es un verdadero placer y honor estar aquí. Oye, me hace sentir incómodo tanta amabilidad, pero si están de acuerdo todos, ya entramos en materia para que los que nos escuchan se pongan divertidos. ¿Qué es lo que haríamos para diversificar en nuestra inversión en criptomonedas, Eloisa? ¿Hay que invertir solamente en una? ¿Hay que invertir en varias? ¿Tú qué opinas? Creo que esta misma pregunta vale la pena que se las haga a los tres en orden, pero en tu opinión, ¿qué sugerirías? Bueno, es muy importante, siempre algo que por donde empiezo y lo que recomiendo es que para conocer el presente tenemos que analizar y entender un poquito el pasado. Entonces, si nosotros vemos los rendimientos de Bitcoin en este caso, nosotros podemos ver en el performance un aumento superior al 6,000% desde 2016. Eso es lo que Bitcoin le ha dado o ha generado de rendimientos desde este año. Entonces, por ejemplo, en 2020, pues tuvimos un aumento superior al 300% solo de Bitcoin. Ese punto es muy importante porque cuando nosotros analizamos el comportamiento o la variación de los precios de este tipo de este criptoactivo, pues lo que nos damos cuenta es que su comportamiento es muy similar al de momentos anteriores. De hecho, por ejemplo, se ha analizado y se tiene estudiado que marzo típicamente es uno de los meses en donde registra menores rendimientos, que eso ha sido un poco contrastante este año por todos estos cambios en cuanto a en cuanto al tipo de inversiones que se han estado dando y las noticias que también se han dado, han estado surgiendo. Entonces, vemos que el precio de Bitcoin, pues hace un año estaba en $4,000 y hoy está pues casi en $60,000. ¿A qué se debe? Pues se debe justamente a esa adopción. Si es buen momento, o sea, si es un buen momento para invertir, o si debiéramos invertir en otros, eso desde mi perspectiva y con base en los números lo dicta un poco Bitcoin, porque yo lo voy a decir coloquialmente, pero Bitcoin es como el papá de los pollitos, ¿no? O sea, en la medida en la que se mueve Bitcoin, se mueven los demás. Entonces, por ahí, si a Bitcoin le va bien, es muy probable que a los demás también les vaya bien. Muchísimas gracias, Elo. Roberto, en tu caso, ¿qué propondrías? ¿Solamente invertir en Bitcoins, en una única moneda, o valdría la pena diversificar en varios activos virtuales, varios criptoactivos, como también se les conoce? Pues en lo personal considero que la tecnología disruptiva es Bitcoin y de ahí se pudo desarrollar tecnologías paralelas que han crecido muchísimo de valor, que pueden crecer muchísimo de valor y usarlas como un tipo de apalancamiento para tener más Bitcoin, se me hace algo válido. Sin embargo, soy de la idea de la estrategia de HODL, de que si tratas de ganarle en tiempo al mercado, si quieres arriesgarte a saber cuándo vender, cuándo comprar, qué va a subir, qué va a bajar, y también, no sé, si crees que puedes ver más allá de lo que le llaman hype y todo eso, pues puedes tratar de apalancarte. Sin embargo, considero que la estrategia que pues, para la mayoría funciona mejor es simplemente comprar poco a poco a través del tiempo e ir acumulando para no asumir riesgo de no poder volver a comprar el precio que tenías, etc. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Abraham, es tu turno. ¿Tú qué nos recomendarías? Aunque a lo mejor anticipo la respuesta, ¿invertir en una única criptomoneda o diversificar en varias? Pues mira, creo que la respuesta a esta pregunta va muy acotada al perfil de cada inversionista. Porque recordemos cuál es la narrativa que trae Bitcoin en estos momentos y en estos últimos meses y años. Ha tenido
crecimientos brutales y la gente que está en el espacio cripto te puede decir como, pues es lo que esperábamos. Llevamos desde 2016 o antes esperando estos crecimientos. No sabíamos cuándo iba a pasar ni en qué magnitud, pero por eso todos estamos en esta tecnología, no por el incremento en el precio, sino por el impacto económico y la derrama social tan positiva que contrae la tecnología. Lo que yo les diría, todo esto para decir que actualmente Bitcoin es el único activo en el universo que sabemos su oferta finita. Sabemos cuánta oferta va a haber en toda la historia. Ningún activo es así, ni el oro, ni el dólar, ni Ethereum, nada. No sabemos. Además de esto, Bitcoin es un activo que está sirviendo como una cobertura ante la inflación y una cobertura ante políticas monetarias tan detrimentales para el mundo como quantitative easing, impresión de dinero sin control, todos estos elementos, ¿no? Entonces, cuando preguntas por si debemos de diversificar en una criptomoneda o en varias, yo más bien diría como, ¿qué estás intentando diversificar? No es lo mismo diversificar tu portafolio de criptos e intentar comprar otras criptos donde es un caso de uso muy específico, o tal vez la mayoría de la gente que nos escucha que tiene su dinero en acciones, o en bonos o en instrumentos tradicionales, al poner una parte de tu portafolio en Bitcoin, vas a estar diversificando tu portafolio más grande. Y es una cobertura ante la inflación y ante los movimientos económicos. Entonces depende mucho de cómo lo vayas a ejecutar. Y también lo que yo siempre creo que lo que esperabas que dijera es como que cada quien tiene que hacer su propia investigación y al final de cuentas nosotros en la industria estamos aquí para ayudarle a la gente a entender y a que sepa cómo se mueve la tecnología y cuáles son los impactos tan fundamentales que tienen, más que decir como compren en este momento, se les está en el tren, es en este instante, porque eso solo genera miedo, incertidumbre, y en el largo plazo mucha gente, es mucho más probable que una persona entre al pico del mercado que a inicios de un pico. Entonces hay que tener mucho cuidado de saber cuándo entrar y cuándo salir. Y al final de cuentas creo que estoy 100% de acuerdo con él y con Roberto, que Bitcoin es la tecnología más trascendental en la industria y muchas veces las estrategias de hold, si no eres un trader experto, van a ser muchísimo más benéficas para el usuario común. Sí, de acuerdo, mi estimado Abraham. Ahora, yo creo que vale la pena poner algo muy rápido en perspectiva, ¿no? Considerando las tasas de interés que están pagando los bonos de los distintos gobiernos soberanos o gobiernos federales, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de México está pagando a un año, si compramos esos bonos llamados CETES, certificados de la tesorería, está pagando un 4% al año, ¿no? Con estos temas de distanciamiento social y la contingencia de salud que tenemos, pues las empresas no terminan de crecer su valor, sobre todo empresas grandes que cotizan en la bolsa, entonces no nos están dando rendimientos interesantes, ¿no? Y ver que el año pasado una moneda como el Bitcoin haya crecido su valor de marzo del 2020 a marzo del 2021 800%, yo creo que también eso ha provocado que muchas personas volteen a ver esta opción de inversión, hablando solamente como una opción de inversión, ¿no? Como un activo en el cual puedes diversificar, pero también tienes que considerar que no es el único activo y que cada activo tiene sus riesgos. Entonces, lo que tú mencionas es importante. Yo creo que cada persona tiene que ver cuánto de su dinero está dispuesto a invertir en criptomonedas o llamémosle de alguna manera, cuánto dinero está dispuesto a arriesgar, porque como son activos virtuales que aumentan mucho su precio hacia arriba o hacia abajo, tienen una volatilidad importante, pues tal vez no todo mundo se puede sentir cómodo invirtiendo aquí, ¿no? Ahora, muchas personas dicen, ok, yo quiero diversificar, pero ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo le entro? ¿Cómo encuentro ese exchange o esa fintech, esa empresa que me va a permitir abrir mi cuenta para poder adquirir estos criptoactivos? Abraham, ya que estábamos hablando contigo,
¿cuáles serían tal vez los principales elementos o cómo una persona que quisiera empezar pudiera identificar qué lugar es el correcto? Porque te encuentras desde empresas muy serias, entiendo que te puedes encontrar cualquier otro esquema de inversión en criptos el día de hoy por internet, ¿no? Sí, es súper importante. Qué bueno que levantas ese punto porque desafortunadamente hay bastantes estafas en el mundo cripto, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado. Y yo creo que el primer paso es investigar un poquito sobre dónde lo vas a meter y entender cómo está llegando a ti la información. Si de repente se acerca una persona por una red social anónima, como sea Telegram, Twitter, y te empieza a decir como, oye, métela aquí, si tú metes tantos pesos, yo te aseguro que te doy el 200% en 2 meses, probablemente ese tipo de esquemas son una estafa. Nadie te puede asegurar rendimientos en el mundo cripto. Cuando tú compras cripto, si tú compras 10,000 pesos y Bitcoin está en 1,000,000 y luego lo vendes cuando Bitcoin está en 1,400,000, tú solo ganaste de la diferencia de ese precio, no es que tuviste más o menos Bitcoin. Entonces es imposible pronosticar los incrementos o las bajadas de precio. Si alguien supera pronosticar eso, básicamente no te estaría mandando ese mensaje porque podría hacer muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo identificar dónde empezar? Yo les tengo 3 principales puntos. El primero es la regulación. Es muy importante que la plataforma en la cual vayan a empezar tenga una regulación clara y que proteja a los usuarios. Esto quiere decir que tenga licencias, si están aquí en México, licencias en México, y no solo licencias en México, sino licencias tal vez internacionales que avalen la operación y los procesos de la empresa. Por ejemplo, en Bitso nosotros fuimos la primera empresa en tener una licencia en la ley FinTech y además cumplimos una de las regulaciones más estrictas a nivel mundial en términos de criptoactivos, y dado que estamos regulados en Europa. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con eso. El segundo punto que creo que es muy relevante siempre traer es la historia y las personas que están construyendo este ecosistema. Por ejemplo, aquí estamos Bitso y Tauros, que somos empresas fuertes y sólidas que queremos hacer cada vez crecer más el ecosistema. Entonces, fíjense muy bien como cuánto tiempo lleva operando, en qué año empezó. Bitso nosotros empezamos en 2014. ¿Quién lo está construyendo? ¿Quiénes son las personas? Por ejemplo, que den la cara en foros así se me hace súper importante. Nosotros en Bitso, la gente de otros exchanges también entrando. Entonces, esto es muy importante. Y la tercera que yo diría es la liquidez que puede tener un mercado. ¿Cómo te das cuenta de la liquidez? Cuando entras a un exchange, pues puedes comprar a cierto precio cierta cantidad, porque lo que hace un exchange es que a alguien le está vendiendo a otra persona y viceversa, ¿no? Entonces tienes que entender que hay una profundidad para comprar cierta cantidad de Bitcoin de criptomonedas, y tener una liquidez tal que sustente toda esta oferta. Entonces, en resumen, yo diría regulación, el equipo y la liquidez, todo eso, porque tiene que estar orientado mucho hacia la seguridad de tu inversión, y que cuando tú compres Bitcoin o cualquier criptomoneda, sepas que a la empresa a la cual se la compraste va a tener los procesos suficientes para custodiar tus activos y para mantenerlos seguros. Qué buenas recomendaciones, mi estimado Abraham. En tu caso, Roberto, no sé si coincides con lo que dice Abraham, ¿te gustaría agregar algo más? Tú también que eres parte de Taurus. Adelante, te paso la palabra. Estoy totalmente de acuerdo con Abraham. Me ha pasado que se me acerca muchísima gente preguntándome que a un conocido le pagaron en una moneda que no sé qué, que según esto va a crecer mucho y que está listado en este exchange en internet. Y lo que tengo que hacer es básicamente decirles de que, bueno, pásame el exchange, cómo se llama la moneda, tienes la wallet o lo que sea de esta persona, y hay demasiadas estafas. Y eso está frustrante porque es un dolor de cabeza la regulación y cumplir con todo, y es caro y todo, y es frustrante ver que hay tantos
estafas piramidales promocionándose libremente o proyectos promocionándose libremente y la gente va y la gente va. Y mi conclusión sobre esto es que las estafas aprovechan de la necesidad de la gente. Es por eso que es tan importante decir de que, ok, Bitcoin sube de precio, pero es un ahorro. O sea, no vas a sacar de aquí para comer ahorita en un mes, en 2 meses. O sea, esto es simplemente mudar tu ahorro para evitar inflación, para evitar, no sé, que si tienes miedo, no sé, eres un programador en Venezuela, pues quieres Bitcoin porque no sabes qué va a pasar con el Bolívar, no sabes qué va a pasar con tu cuenta de banco, no sabes qué va a pasar con 1000 cosas. Entonces, es mudar tu ahorro a una tecnología en la que confías. Eso no es muy atractivo para la gente que necesita dinero ya. Y creo que eso es lo primero que hay que promover, es un poco más recatado sobre qué puedes obtener de Bitcoin. Crece muchísimo, pero no sabes cuándo, no sabes hasta cuándo, y no sabes si va a caer inmediatamente después de que lo compraste. Y la probabilidad es que caiga, porque la gente compra cuando ve el precio, se emociona. Entonces, creo que bajar las expectativas un poco y tratarlo más como una herramienta de ahorro que una herramienta para sacar rendimientos. Creo que eso puede ayudar mucho para que la gente no sea estafada, o para separar al menos un poco las estafas de lo legítimo. Qué bueno que lo mencionas, Roberto. Yo ahí solamente complementaría, porque estoy completamente de acuerdo en lo que dijiste, solamente complementaría diciendo, si yo compro una cantidad de criptomonedas, vamos a suponer de Ethereum o de Bitcoins, y vamos a suponer que yo compro 0.01, como si yo comprara $1, déjame usar esa comparación, ¿no? Mi exchange o la empresa en internet en la cual yo compré ese activo virtual me debe de custodiar o debe de guardar bien esa cantidad de monedas. Y si yo la guardo ahí un día, un mes o un año, esa misma cantidad de monedas debe de estar ahí. Ya es diferente que esa criptomoneda haya aumentado su valor con el precio, por ejemplo, del peso, y que el día que yo la vendo obtengo más pesos, más bien en mi ejemplo, obtengo más pesos por haberlo vendido, ¿no? Pero querías comentar algo, Roberto, adelante, bienvenido. Mencionaste, debe estar ahí. Muchas cosas deben ser, pero no lo son. Entonces, esa es otra cosa que hay que tener muchísimo cuidado. Lo que se puede hacer con Bitcoin es que no tienes que depender de que alguien más actúe bien. Con Bitcoin tú puedes tener la custodia del Bitcoin, lo puedes sacar del exchange a una hard wallet o a otro exchange en el que tengas más confianza o lo que sea, pero esa es parte clave. El deber de que debe seguir ahí, o que debe dar rendimientos, o que debe haber liquidez, etcétera. Es como que muchas cosas deberían ser, pero lo padre de Bitcoin es que no tienes que esperar a que las cosas que deben ser sean, sino que pues nada más, hacerlo tuyo y tener tú la custodia sin depender de que alguien más se encargue que algo suceda. Eso. Qué buena observación, Roberto. Muchísimas gracias por complementar la idea. Pasaríamos con Eloísa. Mi estimada Elo, ¿tú cómo decidirías a través de qué fintech o a través de qué exchange comprar tus activos virtuales? ¿Qué características deberían de reunir para que te sintieras tranquila? Pues mira, hay varias cosas. Típicamente me consultan cómo hacer cómo hacer esa conversión a pesos. Si este es el caso, evidentemente tienes que utilizar una fintech o un fondo de pago electrónico que te permita hacer eso, y toda vez que tú adquieres esos pesos ya puedes comprar tus cripto, y entonces lo que hace la gente es deposita pesos, compra algunos cripto y luego se va a otras plataformas que están a nivel mundial. Eso es lo que hace la mayoría de las personas. Por ejemplo, Binance. Eso se podría resolver si creo que si tuviéramos ya nuestro criptopeso o nuestro stablecoin
Eso reduce o reduciría muchas cosas. No sabemos si al Banco de México pronto se le vaya a ocurrir hacer este proceso, pero la recomendación es que primero, es muy importante tener en consideración la disponibilidad en la cual tú vas a requerir ese dinero. Si tú estás poniendo 50,000 o estás poniendo 5,000, 10,000 y no los vas a utilizar en los próximos meses, entonces probablemente te puede convenir estar en un exchange en donde tú puedes estar haciendo incluso otro tipo de inversiones, como aportar liquidez, poner tus criptoactivos a generar rendimientos, en fin, hay muchos exchanges que ya te ofrecen productos financieros interesantes que tú que tú puedes autogestionar, ¿no? No necesariamente necesitas al intermediario que esté haciendo esa operación. O sea, de hecho, con varios criptoactivos te llegan a ofrecer. Ahorita mencionabas algo muy interesante, el tema de los CETES, en donde te van a dar un 4% y tal vez tú compras algún stablecoin colateralizado con el dólar y tú puedes obtener hasta, no sé, un 8, 9% en alguna de estas plataformas utilizando el criptoactivo. Pero desde mi perspectiva, considero tiene mucho que ver la disponibilidad del dinero, o sea, que tan el dinero que no estemos dispuestos a perder por la alta volatilidad. En esa parte, y con toda honestidad, yo, por ejemplo, desde hace algunos años que he puesto cantidades que no representan en mi, digamos, en mi día a día, es algo como una especie de ahorro, pues yo no he perdido. O sea, con el paso del tiempo observamos los rendimientos y vemos que efectivamente con un 9, 10% que tú asignes de Bitcoin a tu cartera, puedes optimizar de manera importante el rendimiento. Para ponerte un ejemplo, puedes hacer una cartera diversificada con el S&P y los bonos y puedes asignar, no sé, un 80-20% y eso te va a dar alrededor de un 40% de rendimiento. Si tú a esa combinación agregas un 9% en Bitcoin, tú puedes obtener un rendimiento hasta superior al 600% con un 9% en Bitcoin. O sea, no necesitas poner todo tu capital o todo tu dinero en el criptoactivo, ¿no? O sea, derivado del rendimiento, pues entonces tú puedes, aunque sea, como decía por ahí un empresario mexicano que tenía el 10% de su cartera líquida en Bitcoin y con eso seguramente optimizó de manera importante su cartera. Entonces, depende mucho la inmediatez del dinero y qué tantas operaciones quieres estar haciendo, a lo mejor diario o a lo mejor lo piensas dejar ahí 2, 3 años. Qué amable, Elo, muchísimas gracias. Aprovechando que estamos platicando tú y yo, me gustaría pasar al siguiente tema y a lo mejor es de las preguntas más difíciles de contestar, pero me atrevo a hacerla porque creo que los que nos escuchan lo quieren saber. ¿Cuáles han sido los factores que provocan o que han provocado el aumento de los activos virtuales, de las criptomonedas, como ya decías, Bitcoin o Ethereum? ¿Hay alguna manera de descubrirlo, de medirlo, de analizarlo? Porque muchos piensan como que esto es una caja negra y nadie sabe lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Bueno, considero que es importante que diferenciemos dos tipos de análisis que existen no solo para los criptoactivos, sino en los mercados: el análisis técnico y el análisis fundamental. Es muy importante y con esa premisa yo comenzaba esta plática. Es muy importante conocer la historia de Bitcoin, porque si nosotros observamos su comportamiento a lo largo del tiempo, vemos que ha tenido o que ha contado en su evolución con momentos muy, muy altos y muy bajos. En alguna ocasión incluso yo me atreví a decir que la inversión con Bitcoin
era relativamente sencilla. Y algunos dirán, ¿cómo puedes decir eso con la alta volatilidad que tiene? Bueno, cuando observas esta evolución, te das cuenta que justamente Bitcoin regularmente se ha caracterizado por tener un momento muy alto y un momento muy bajo, que en años anteriores ese momento muy, muy bajo se daba en marzo. Bueno, eso digo, no quiere decir que este año vaya a ser igual, que de hecho no fue así, pero lo que sí es importante destacar es que Bitcoin, hemos visto estos aumentos de Bitcoin, no precisamente asociado con un análisis o con una modelación para pronosticar, sino más bien ha sido por factores fundamentales. Noticias como las de Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, esta empresa que cotiza en bolsa, y sus casi más de 90,000 tenencias en Bitcoin. Eso ha impulsado mucho el ecosistema. La decisión de Elon Musk, ahora PayPal, por ejemplo, Visa, en fin, vemos acontecimientos que de alguna forma van impulsando el precio de Bitcoin. Y lo que puedo yo considerar es que estamos todavía en la punta del iceberg, porque no se ha dado una adopción generalizada, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo, en la medida en la que otros corporativos o instituciones sigan pues acercándose a la inversión y a los productos con este tipo de criptoactivos, pues vamos a ver más adelante que eso probablemente haga que el precio de Bitcoin siga aumentando. Digo, sin hacer una afirmación y sin decirlo de manera concreta, pero es muy probable que así sea. Muchísimas gracias, Elo. En tu caso, Roberto, ¿qué factores crees que han impulsado el aumento en el precio de las criptomonedas en estos últimos meses? Creo que es la regla que sigue. Creo que es una tecnología que sirve para comunicar dinero a través de donde sea. Por lo tanto, se rompen las barreras se puede hacer arbitraje de trabajo alrededor del mundo y eso vale mucho. Ahora, es difícil, una vez dicho eso, hay un valor inherente de Bitcoin y que tú lo puedes tener y que no necesitas un tercero. Okay. Una vez establecido ese valor inherente de Bitcoin, luego tienes el hecho de que se produce en Bitcoin cada 10 minutos en cada bloque nuevo, y que hay gente que está volteando a ver Bitcoin y que lo compra y está entrando al ecosistema. Entonces, yo creo que la razón es que se está emitiendo Bitcoin nuevo cada 10 minutos. Primero era, el año pasado se cortó de 12.5 a 6.25 Bitcoin cada 10 minutos, y si multiplicas eso por 6 veces por hora, por las 24 horas del día, por los 7 días de la semana, por los 30 días del mes, etcétera, es mucho dinero, es mucho Bitcoin que es nuevo. ¿Y cómo puedes hacer que ese Bitcoin nuevo tenga el mismo valor que antes? Pues porque hay dinero nuevo entrando al ecosistema. Ahora, cada 240,000 bloques, o más o menos cada 4 años, que se corta la mitad de esa tasa de emisión, de repente la gente el dinero sigue entrando, pero no hay tanto Bitcoin para vender, y de repente hay poca liquidez y la gente no quiere comprar, pero ya no hay tanta gente que quiere vender porque ya no hay tanto Bitcoin nuevo para vender. Hace que el precio suba tantito, algunas personas voltean a ver, hace que el precio suba más, luego muchas personas voltean a ver y de repente un montón de personas así están de que no manches, está subiendo el precio. A mi parecer, por ejemplo, la primera vez que yo volteé a ver Bitcoin fue en el 2011, pero yo no lo entendí y lo volteé a ver, mira qué padre, y me distraje. Y luego otra vez, después cuando sucedió lo del Silk Road, volteé a ver y ahora sí lo entendí tantito, ahora sí me quedé estudiándolo. Pero creo que eso es lo que sucede. La industria evoluciona y con cada subida de precio llama la atención de la gente. Cada subida de precio impulsada por de repente este corte de liquidez, o esta presión de falta de liquidez, y se quedan en la industria la gente que pudo entender. Y por eso al principio, cuando no habían exchanges, al principio cuando no había
tantas herramientas para entender o para estudiar Bitcoin, pues al principio eran puros computólogos y matemáticos e ingenieros, luego ya entraron gente de finanzas, ahorita está entrando gente de todos ámbitos últimamente, entra gente que solo quiere ahorrar. Entonces, mientras más accesible sea la industria, mientras más accesible sea Bitcoin, porque mejor UX en los exchanges, porque hay mejores métodos de uso. Visa acaba de ayer anunciar que van a ¿cómo se dice? Hacer a procesar pagos, aceptar pagos en USDC. Todo eso es la industria recibiendo vistas, y de esas personas que voltearon a ver, pues la industria está lista para recibirlos. Y pues de la gente que voltea a ver y se queda, ese precio ya no, yo creo que es un precio que ya no vuelva a bajar. Entonces, el precio seguirá subiendo hasta que la adopción sea total, y el ciclo será por estos shocks de liquidez debido a la minería cada 4 años. Muchísimas gracias, Roberto. Qué interesantes datos nos ofreces. Mi estimado Abraham, yo creo que por el tiempo que llevamos del webinar, a lo mejor valdría la pena entrar al último tema, y si sobran por ahí 5 minutos, ojalá que sí, contestar las preguntas de nuestro auditorio. Pero te preguntaría, mi estimado Abraham, ahorita que estamos en marzo del 2021, ¿tú consideras que es un buen momento para invertir en criptomonedas? Pues mira, nada de lo que te digamos aquí es consejo de inversión, obviamente. Exacto, pero, con el disclaimer que lleva, correcto. Sí, nada es un consejo de inversión, porque dar un consejo de inversión es algo muy delicado, ¿no? Entonces, algo que a mí me gusta entender es que todo depende de un elemento de cuándo ves que estás invirtiendo y para cuándo. Lo que estaban mencionando, si tú quieres tener una inmediatez para tu capital, pues en realidad es difícil saber cuándo es un buen momento para invertir. A final de cuentas, como bien decía Roberto, Bitcoin tiene ciclos económicos de 4 años, muy estudiados, donde cada 4 años se parte a la mitad la recompensa de los mineros, y esto históricamente ha sido un impacto a los precios súper importante. Y estos precios llegan a subir de una forma muy representativa, y también Bitcoin es un activo muy volátil, y casi que les puedo asegurar que va a llegar a un precio altísimo y luego va a crashear y puede que vuelva a perder el 80% de su valor, solo que al perder el 80% de su valor va a llegar a valer tal vez que $40,000, $35,000, $80,000, no sabemos cuál es el pico. Entonces, saber si es un buen momento para invertir depende cuánto tiempo lo quieres dejar, y depende tu aversión al riesgo. Va a haber días, si estás en Bitcoin, o semanas que va a perder el 10% de su valor, se los puedo asegurar. Y si cuando pierde el 10% de su valor tú estás ansioso, estás sobreinvertido, no debes de tener tanto dinero ahí. Si pierde 10% de su valor y dices, bueno, ok, ni modo, es a largo plazo, está perfecto, esa es la cantidad que debes de tener. Entonces, si es un buen momento, no depende de cada persona. Nunca pidan un préstamo para entrar. Cada 4 años se repite este ciclo, y el ciclo empezó en mayo del año pasado, que fue la partición. Eso fue lo que llevó, eso más la inflación que está pasando, todos los cheques de estímulo, habiendo cosas tan completamente absurdas como Hertz, la empresa que renta coches en Estados Unidos, quebrando y llegando a su máximo histórico en la bolsa. La bolsa no tiene sentido en estos días. Simplemente vean esos casos, como GameStop es otro gran caso que me encanta. O sea, están empezando a ver muchas cosas. Entonces, cuando vemos y decimos, ¿en qué invierto? En CETES, en bienes raíces, en otras acciones, pues hay que invertir según tu perfil. Y si instituciones como Tesla, MicroStrategy, Square, Visa están volteando a ver esto, yo creo que es muy importante al menos voltearlo a ver, siempre con ese disclaimer de es una inversión riesgosa y cada quien solo debe de invertir lo que está dispuesto a perder o con lo cual está cómodo
si mañana baja 30%, ¿vas a estar cómodo? Entonces, así es tu momento, así debe ser tu momento para invertir. Qué buenos comentarios, Abraham, muchísimas gracias. Yo por ahí también había escuchado alguna estrategia de inversión en donde decía, bueno, si tú decides que te vas a diversificar y eliges en dónde, vamos a suponer en la bolsa de valores o en bonos de gobierno o en criptomonedas, y vas a determinar que vas a invertir el 10% de tu dinero, pues igual y lo vas a estar metiendo cada mes. Y como tú dices, si algunos tienen un horizonte de largo plazo, habrá meses que compres barato y habrá meses que compres caro, pero al final del camino estás diversificando tu inversión, ¿no? Como tú bien dices, si te asusta el que veas que de un día a otro baja un 10%, tal vez estás sobreinvertido, ¿no? O tal vez estás invirtiendo más de la cantidad de dinero que de acuerdo a tu apetito de riesgo, ¿no? De acuerdo a tu aversión al riesgo deberías de tener ahí. Mi estimada Elo, te haríamos la misma pregunta. ¿Tú crees que es un buen momento para invertir en criptomonedas el día de hoy? Pues es una pregunta que desde 2013, 14, o sea, cada año siempre es esa pregunta. ¿Es buen momento para invertir? Insisto, me parece que si nosotros tomamos todas estas variables, estos fundamentales, y comprendemos en qué punto se encuentra el criptoactivo, que no ha llegado, o sea, ni siquiera tenemos un ETF de Bitcoin todavía en Estados Unidos, pero ya tenemos como por lo menos 5 solicitudes para este ETF. O sea, vemos que es un mercado que sigue evolucionando, y si es un buen momento para invertir, pues creo que la pregunta sigue siendo esa. O sea, si vamos a jugar al trader, es muy importante que tengamos un plan de inversión, una estructura de inversión. Si nosotros lo vamos a utilizar como un mecanismo de ahorro, pues también en esa parte hay que ser disciplinados, incluso con la forma, con los instrumentos tradicionales. Si es un buen momento, desde mi perspectiva, considero que definitivamente, o sea, definitivamente sigue siendo un buen momento. ¿Por qué razón? Pues vemos precisamente esta parte de qué tanta oferta hay de bitcoins. Es un tema ya relacionado con la minería, pero vemos que hay una oferta en donde esa oferta va disminuyendo. Pues eso crea un impacto, ¿no? Lo que nos podría hacer inferir es que el precio va a seguir aumentando. Pero no solo es el tema de Bitcoin, sino también están los otros criptoactivos. O sea, vemos propuestas también interesantes con proyectos como Polkadot, Cardano, o sea, otros criptoactivos que siguen, pues que siguen agregando, incluso el tema de los NFTs. O sea, nosotros podemos utilizar los non-fungible tokens ahorita, que son la euforia, y podríamos tal vez comprar. No sabemos si el NFT de algún artista que estamos comprando el día de hoy, mañana se va a revaluar y va a valer miles y millones de dólares. O sea, vamos, si es un buen momento, definitivamente me parece que sigue siendo un buen momento para subirse al barco, ¿no? Algunos dicen, híjole, es que ya está en 60 y ya no voy a poder. Bueno, no solo está Bitcoin, hay otros productos, y también se están desarrollando se están ofreciendo otro tipo de servicios basados en criptoactivos. Entonces, pues a lo mejor Bitcoin, pues es el que va marcando esa pauta, pero también tenemos Ether, tenemos, en fin, o sea, una cantidad de criptoactivos que están asociados con proyectos muy interesantes, que están en proceso incluso pues son incipientes, están en desarrollo. Sí, de acuerdo, Elo, completamente de acuerdo contigo, muchas gracias. Roberto, a lo mejor hasta te pido una disculpa, porque creo que este webinar ha estado muy enfocado en el tema de inversión, y hemos dejado un poquito de lado el tema de pago o de utilizar estas criptomonedas como un medio de pago, ¿no? Para comprar y vender. Me gustaría a lo mejor aprovechar estos últimos 5 minutos que nos platicaras. ¿Tú qué ventajas le ves utilizar estos criptomonedas como medio de pago? Y a lo mejor después vale la pena hacer un webinar
específicamente para hablar de este punto, ¿no? Adelante, adelante. Pienso que hablemos de pagos. Bitcoin lo veo como o sea, si vale la pena o no comprar Bitcoin, sí, yo lo veo como una mudanza. Yo me mudé al Internet, mis ahorros están en dinero del Internet, mi dinero está en el dinero del Internet, que ya no importa en dónde estoy, lo puedo usar, lo puedo mover, etc. Dicho eso, hay dinero bueno y hay dinero malo. El dinero bueno, imagínate que tienes una botella de agua en el desierto que vale 20 pesos y un billete de 20 pesos. Los dos cuestan lo mismo, los dos valen lo mismo. Pero si estás en el medio del desierto y alguien te dice, oye, préstame 20 pesos o paga algo que cuesta 20 pesos, ¿qué haces? ¿Usas el billete de 20 pesos o usas la botella de agua? Pues ni de chiste te deshaces de la botella de agua, porque la botella de agua tiene un valor más allá del número, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con Bitcoin. Bitcoin, yo no lo usaría para pagos. Bitcoin es mi ahorro. ¿Y para pagos qué voy a usar? Pues bueno, pues puedo hipotecar Bitcoin a través de 1000 plataformas que están en desarrollo, unas muy interesantes, unas que son centralizadas, otras que ya son como peer-to-peer, super padres, donde tú tienes trazabilidad de tu Bitcoin, etcétera. ¿Y qué usas? Pues bueno, usas una stablecoin, hipotecas tu Bitcoin, con ese préstamo tienes una stablecoin que puedes usar y recuperar, etcétera, y tal vez es la que se usa para pagos. Y por eso yo creo que Visa está usando USDC para su sistema de pagos. Pagos con criptodivisas, etcétera, pues tal vez con los stablecoins así, pero en cuanto a Bitcoin lo veo como algo que tienes que tener y no deshacerte de él, porque es de aquí al larguísimo, está aquí para siempre. Yo me mudé a Bitcoin. Y creo excelente, Roberto, muchísimas gracias por el comentario. Y si están de acuerdo, vamos a tomar la mayor cantidad de preguntas que podamos de los asistentes. Tal vez alguna pudiera ser un poquito más enfocada para alguno de ustedes, pero abro el micrófono para el primer valiente que quiera contestar, ¿no? Hay una pregunta que me parece interesante y a lo mejor solo para ponerla en contexto. Daniel nos pregunta, ¿creen que los problemas ambientales provocados por la minería de Bitcoin afecten el futuro rendimiento que está presentando la moneda? Yo a lo mejor me gustaría empezar preguntándome si el consumir mucha energía eléctrica, eso ya implica una contaminación en automático. A lo que voy es, yo sé que actualmente los gobiernos y además la iniciativa privada están generando energía eléctrica tanto de fuentes renovables, ¿no? Como la eólica, solar, hidroeléctricas, etcétera, como de fuentes que contaminan, ¿no? Que provienen de carbono y de petróleo. Entonces, ya no sé si decir que porque se utiliza mucha electricidad al momento de generar criptomonedas, el ecosistema cripto es un ecosistema que contamina. En otras palabras, ya no sé si eso es culpa de nosotros o a lo mejor lo único que se hace es consumir la energía y no está en nuestro alcance si esa energía viene de fuentes renovables o no renovables. Tal vez hasta me estoy cambiando un poco de tema, ¿no? Estamos entrando tal vez en un tema ambiental. Si alguno de ustedes quiere comentarlo, bienvenido, ¿eh? Roberto, adelante, por favor. Justo ayer estaba leyendo un artículo que hablaba de eso. Ponían como ejemplo que el 70% de la minería de Bitcoin se hace en China y la mayoría se hace en las provincias. Y hay unos gráficos, está muy padre. Es un artículo de Nick Carter. Y básicamente lo que explica y demuestra este cuate es que es energía hidroeléctrica de zonas muy subpobladas. La mayoría de la energía que se usa para la minería de Bitcoin. Luego también están utilizándose torres donde se quema el metano de desperdicio de la producción de petróleo, de la extracción de petróleo. Se está usando. ¿Por qué? Porque es una fuente gratis de energía. Entonces, lo que está haciendo Bitcoin es actuar como un vaso comunicante de costos de energía. La energía que se está desperdiciando, Bitcoin la consume. Y la energía, donde está la energía cara, donde está la energía anticuada y demás, pues no hay razón para minar ahí, porque tú puedes minar donde sea.
Si la energía hidroeléctrica está barata en lugares despoblados, ahí se produce Bitcoin. Si de repente hay desperdicio de metano en el norte de Canadá, pues ahí se produce Bitcoin. Y eso hace que la energía de allá sea la que se usa y eventualmente yo creo que nivelará los precios de energía alrededor del mundo. A mí me gustaría complementar lo que comenta Roberto y voy a tratar de ser breve. Creo que es muy importante poner en perspectiva los números y el impacto. Sí, es muy criticado el ecosistema Bitcoin, cripto, por este tema de la minería, pero cuando lo vemos en perspectiva, tal vez nos da eso, ya nos permite aterrizar un poquito ciertas nociones. Por ejemplo, los costos, no hace mucho ARK Investment hizo una investigación sobre el costo precisamente de energía, ¿no? En el caso de Bitcoin era menos de 100,000 millones aproximadamente, en comparación con la del oro, que era casi 300,000 millones, y la del sistema bancario, y con mucho gusto les comparto la información, pero la del sistema bancario era casi 2 trillones de los costos en cuanto a la energía. Entonces, ya si lo ponemos, o sea, ¿con quién comparamos ese costo energético? Eso vale mucho la pena analizarlo y tenerlo en consideración para saber qué tanto está impactando, a diferencia de otras industrias. Me encantaría complementar un poco los comentarios afortunadamente, o sea, yo estudié ingeniería en desarrollo sustentable y por años pensé que no iba a ser nada relacionado con eso y justo salió este tema en estos años en Bitcoin y dije, órale, gran forma de compaginar lo que hago y lo que estudié, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy los mineros, siendo 100% honestos, están donde está la energía barata. Punto. Desafortunadamente, si en algunas partes del mundo la energía barata es carbón, en algunas partes del mundo la energía barata es hidrocarburos, en algunas partes del mundo es quemar metano, que sería desperdiciado, en otras partes es solar, bla, 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 bla. Hoy en día, sí, Bitcoin tiene un impacto ambiental. Y simplemente lo que dice Elo para mí es lo más importante. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Algo muy bueno que tiene Bitcoin es que es 100% transparente. Y aquí le está jugando en contra porque sabemos exactamente cuánta energía se utiliza. Si tú quisieras saber cuánta energía se utilizó para hacer esta pluma, es casi imposible. Pero Bitcoin es muy transparente, entonces ahí hay que como moldear eso. La realidad es que yo creo, y según los estudios que he leído, Bitcoin hoy en día sí tiene una huella ambiental, pero es la única tecnología que puede hacer que el humano no vaya a la energía, sino que establecerse en lugares que pueden estar completamente remotos, pero que puedan ser aprovechados. ¿Por qué hay muchos lugares del mundo como cascadas o desiertos donde no se produce energía? No porque no sean productivos, sino porque simplemente conectarlos a la red eléctrica es más caro que aprovechar esa energía. Bitcoin puede ser la primera implementación en la historia de la humanidad que no se tenga que conectar a una red eléctrica para aprovechar esa energía. Y cuando se haga eso, va a ser mucho más barato que un hidrocarburo o que carbón. Y cuando pase eso, es cuando los mineros van a empezar a migrar hacia esos niveles. Entonces, justo es un cuestionamiento. ¿Por qué México está en donde está? Muchos pensamos que es porque donde vimos al águila comiéndose una serpiente encima de un nopal, pero la realidad es porque estaba en un lago. ¿Por qué Londres está donde está? Porque está al lado de un río. ¿Por qué París está donde está? Lo mismo. ¿Por qué el Cairo? ¿Por qué las ciudades? ¿Por qué Nueva York? Porque buscamos ir hacia la energía. Bitcoin es la primera implementación que no tenemos que ir a una energía y tener un settlement humano gigante, sino puede ser una fábrica pequeña y aprovecharlo. Entonces es un cambio, un paradigma ambiental increíble y de una producción económica súper profunda. Y algo rapidísimo, un minuto y no me extiendo más, algo también que han estado criticando es sobre el tema de los NFTs, el gas fee, cuánto te cuesta hacer el minting o acuñar un NFT, y bueno, y dicen es que eso es más consumo de energía, etcétera. Bueno, la reflexión podría ser,
cuánto nos cuesta o cuánto le costaría a un artista enviar su obra o su pieza o su obra de arte de Europa a América y todo lo que implica, el papel, el avión, etcétera, ¿no? Entonces, también, insisto, es cuestión de ponerlo en perspectiva. No te escuchas. Ya te perdimos, Alberto. No te escuchamos. No. A ver, si quieres, me voy a meter al link del YouTube y ver cuál es la siguiente pregunta de la audiencia. O si la puedes poner aquí, igual sería ideal. Por ahí preguntaban de Cardano. Ha tenido un impacto bastante positivo. Mira, tenemos 2 preguntas. Aquí ya las ando viendo, que ya las perdí. A ver, dice como los panelistas tienen staking en criptos. ¿Qué opinión tienen de los staking y sus recomendaciones? ¿Quién quiere empezar? Dale, Roberto. Pues yo me puse a experimentar con el staking y demás ahí a finales de verano. Fue muy divertido, fue muy emocionante ver cómo puedes, ¿cómo se dice? Fue muy divertido ver cómo puedo yo hacer dinero rentando mi dinero. Sin embargo, es un show. O sea, hay gente que se dedica a eso, tal vez ellos puedan dar mejores rendimientos, y cuando estás emocionado por rendimientos de 100% anual, etcétera, es increíble, no hay nada así en el resto del mundo, a menos que tomes en cuenta Bitcoin. Entonces, a menos que te dediques a ese tiempo completo, o sea, sé que como si sea, a mí me preocupan mis primos, me preocupa a mi hermana, me preocupa la gente que no se dedica a esto. Solo compren Bitcoin. Y es lo único que tengo que decir. Yo estoy bastante de acuerdo. O sea, Bitcoin es el caballo de Troya aquí. Y justo va a haber mucha gente que va a decir, oye, pero Cardano y tal, y el staking de no sé qué, son súper interesantes y súper divertidos. Justo hace poquito estaba jugando con un DEX del Binance Smart Chain que se llama PancakeSwap. Y digo como, ok, está padrísimo, pero como dice Roberto, no le voy a decir a mi mamá que ponga staking de esto en sus plataformas, ¿sabes? O sea, algo que sí se me hace muy, muy, muy interesante son los blockchains y las redes que están cambiando de proof of work a proof of stake. Y ahí hay un valor bien interesante. Por ejemplo, a mí personalmente, yo hago staking un poco con Algorand y Avalanche, que son proyectos que creo que tienen un gran potencial, pero es más como una forma de apoyar a la red y de sustentarla, de darle apoyo, más que estar buscando rendimientos locos, como dice Roberto. Entonces, si quieren entrar del día 1, es como una escala. Primero entras entendiendo, tal vez comprando un poco de Bitcoin, luego entendiendo Ethereum, luego entendiendo un DEX, luego entendiendo Proof of Stake, luego entendiendo muchas cosas, y al final caes en esas plataformas que son muy fidedignas, como Uniswap, Aave, Comp, la que quieras, pero son un poco más complejas. Entonces, toma un poco de tiempo para eso. Sin lugar a duda, considero que pues hay que conocer primero los productos básicos y posteriormente ya aventurarnos a hacer cosas un poco más arriesgadas con el pleno acto de conciencia, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, gracias a todos los que nos acompañaron y pues un saludo también. Alberto creo que no pudo reincorporarse, pero bueno, pues fue un gusto haber estado con ustedes. Roberto, Abraham, muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Un saludo a los dos.
Un saludo, oigan, y para terminar, ¿dónde los podemos seguir en redes sociales para que la gente que los escuchó acá? Pues a mí, redes sociales, lo único que uso es Twitter, y es rconte b de bueno 1. rconte 1. Ese soy yo en Twitter. Y igual en Twitter, @elocadenas. Ahí me pueden, cualquier pregunta ahí la podemos contestar. Buenísimo. Y a mí me pueden encontrar como @abramcr, también en la red social de Bitso. Y escuchen el podcast que hosteo llamado Espacio Cripto. Luego vamos a invitar a Roberto y a Elo. Así que muchas gracias por sintonizar esto y nos vemos en la próxima. Hasta luego.